Hola a todos, muy buenos días, buenas tardes. Vamos a iniciar esta breve exposición sobre el desarrollo de la historiografía a través del tiempo. ¿Qué es la historiografía? Pues podemos definir la historiografía básicamente como el estudio de la historia. Si entendemos la historia como la narrativa de lo que ha sucedido en el pasado, la historiografía es la disciplina que lo estudia. Si me permiten utilizar una analogía, historiografía vendría a ser como oftalmología al estudio del ojo. Es decir, así como la oftalmología estudia el ojo, la historiografía estudia a la historia. La historiografía es una corriente que no surge de la noche a la mañana, más bien tiene un proceso evolutivo. Y como podemos observar ahí en la lámina, podemos ver cuatro situaciones o cuatro desarrollos principales a través del tiempo. El primero es la historiografía antigua, de la cual estaremos hablando muy brevemente, sobre la cual los griegos, los romanos empiezan a narrar, empiezan a explicar y preservar su pasado, utilizando las fuentes que ellos tienen a su alcance. Esto es muy importante porque hay que recordar que el hombre antiguo, el hombre primitivo, lo que hacía era entender su mundo, lo que hacía era entender su contexto en base al mito, a la epopeya, y esa era la manera en la que ellos tenían una cosmovisión de lo que los rodeaba. Pero empieza la historiografía, como así la llamamos ahora, con los griegos y los romanos, quienes ahora hacen un esfuerzo por atenerse a las fuentes disponibles en su época. Ahora damos el paso a la historiografía medieval. La historiografía medieval básicamente tiene una perspectiva netamente cristiana, netamente judio-cristiana y providencial. Esto quiere decir que las personas que hacían historiografía lo hacían desde una perspectiva de que todo lo que estaba sucediendo básicamente era el plan de Dios. Los hombres, las personas, la humanidad en general, lo único que podíamos hacer era atenernos a lo que Dios previamente había fijado como el curso de la historia. Grandes exponentes tenemos como Eusebio de Cesarea, que escribió una historia de la iglesia por ahí del siglo IV. Posteriormente tenemos a Agustín de Hipona, tenemos a Santo Tomás de Aquino, que hacen historiografía, trabajos rescatables de algunos monjes como Beda el Venerable, como Joaquín de Fiore, que hacen sus propias aportaciones al estudio de la historia. Sin embargo, no deja de ser un panorama netamente religioso. Damos paso ahora a la historiografía durante la época de la Ilustración, es cuando la humanidad despierta en cierto sentido y entonces ahora pondera la razón sobre la fe. Ahora, para estudiar el pasado, ya se hace o se intenta hacer a través de la razón y la crítica. Tenemos a pensadores como Voltaire, entre otros, que nos ayudan a ver la historia como un medio para comprender el progreso humano. Damos paso ya ahora a algo más contemporáneo, algo más moderno, y es la historiografía positivista. Ya en este momento ya se rompen con muchos paradigmas, se rompen con muchas propuestas anteriores y ahora se intenta investir a la historiografía con un ropaje completamente científico. Ahora se empieza a desarrollar una crítica de fuentes, una crítica documental y se busca una supuesta objetividad. Ahora los historiadores solamente intentan solamente narrar lo que está en la fuente. La propuesta es, si está en la fuente, eso es lo que pasó. Podemos solamente hablar de hechos verificables basados en fuentes escritas. Hasta ese momento, parecía que la historiografía pudiera haber alcanzado su punto cúspide. Ya estamos hablando de un método más parecido al método científico de las ciencias empíricas. Pero ahora viene la pregunta, ¿se podría mejorar todavía más esta situación? ¿Se podría todavía mejorar más la perspectiva historiográfica ya para el siglo XX? La respuesta es sí. Y vamos a hablar muy brevemente de la Escuela de los Anales, una corriente historiográfica que permeó por completo y cambió por completo también el paradigma de la historiografía positivista que buscaba ya un rigor científico. Tenemos ahí una ilustración de los tres principales exponentes de la Escuela de los Anales, que fue Marc Bloch, Lucian Febvre y Fernand Braudel.
¿Por qué fue tan revolucionaria la escuela de los anales respecto al positivismo que ya venía cargando un gran matiz científico? Bueno, vamos a verlo. Mark Bloch empezó a tener ideas sobre lo limitada que era una visión netamente cientificista sobre la historia. Siendo muy joven, él pensó que ese aporte cientificista estaba limitado porque no hacía un esfuerzo por interpretar realmente lo que estaba en la fuente. Se buscaba tanto la objetividad que realmente el historiador ya no buscaba un hecho en concreto, sino que ahora solamente se limitaba a analizar fuentes de manera crítica y hacer una síntesis de lo que pudiera encontrar ahí. Bloch dice no, aquí nos está faltando algo más. Y entonces empieza a ver a la historia de manera más compuesta. ¿A qué nos referimos? Bueno, empieza a entender que la historia necesita que haya la interferencia de otras disciplinas. Por ejemplo, empieza a entender a la historia como una estructura social, como una estructura económica, como una estructura cultural, todo estando completamente interconectado. Por eso podemos hablar de una historia más completa, de una historia más inclusiva, apoyándose ya de otras disciplinas como la antropología, como la sociología, como la psicología, como la economía, que permitieran entender exactamente qué era lo que estaba pasando. Y reintroduce lo importante que es que el historiador no solamente escriba lo que está en las fuentes, sino que haga un esfuerzo consciente por interpretar lo que está ocurriendo allí. Por eso revoluciona la perspectiva de lo que fue la historiografía netamente positivista. Cada uno de estos historiadores hizo aportaciones importantísimas. Sin embargo, a pesar de que fue una corriente revolucionaria que acabaría por permear todos los aspectos de la historiografía, esta corriente tuvo un ocaso, tuvo un fin como tal, como una escuela unificada. ¿Cuándo ocurre esto? Esto ocurre por ahí del siglo XX. Podemos decir que la escuela de los anales fue víctima de su propio éxito. Yo lo expreso de esta forma, que la escuela de los anales fue exitosamente fracasada. Como prácticamente todos los historiadores empezaron a analizar las cosas dentro desde la perspectiva de los anales, entonces ya si todo era anales, ya no habría anales, ya no habría otras perspectivas. Entonces esto perdió fuerza, perdió coherencia, porque se volvió increíblemente expandida, increíblemente amplia. Entonces, en pocas palabras, ¿cuándo surge la Escuela de los Anales? Surge en 1929, cuando Mark Bloch con Fer publican el primer número de una revista titulada Anales. Es revolucionaria porque propone una interdisciplinariedad de la historia, amplía el concepto de fuentes y posteriormente Braudel propone una larga duración del tiempo histórico. Es un éxito tanto que acaba disolviéndose y repetimos bajo la idea de que es una escuela exitosamente fracasada. Sin duda la escuela de los anales es una de las vertientes más importantes que, como estaremos viendo en los siguientes pasos de esta exposición, terminaría permeando prácticamente la historiografía contemporánea. Gracias por su atención.